Managua con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino, en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas, totalmente gratis, sin cláusulas oscuras ni letra pequeña. Excelente tecnología y presencia garantizada de su podcast en todas las grandes plataformas del internet. Somos cultura de paz. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. En este episodio de Managua con Amor estaremos reproduciendo de manera íntegra el discurso pronunciado el día de ayer, 30 de abril, por la noche, por el comandante Daniel Ortega Saavedra, con motivo de conmemorarse 8 años de la partida a la inmortalidad del comandante Tomás Borges Martínez, y en la víspera del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Por la importancia de este discurso, creemos que amerita reproducirlo aquí en De Managua con Amor. Y en el siguiente episodio del podcast, que sería el número 17, estaremos haciendo un comentario sobre este discurso con el compañero Stephen Sefton, es el editor de Tortilla con Sal, y con él hablamos por vía Skype allá en Estelí, donde vive. Adelante. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de estas tierras benditas, de Diriangén, de Nicaragua, de Darío, de Sandino. Hoy se cumplen 8 años del tránsito a la inmortalidad de nuestro hermano el comandante Tomás Borges. Él venía luchando aún antes que se fundara el Frente Sandinista. Ya en los años 1956, cuando Rigoberto Justicia al tirano impuesto por Yanqui, que asesinó a Sandino, Tomás, un joven estudiante de Derecho, fue capturado. Con Auguberto, con Edwin Castro, con Cornelio Silva, que los asesinaron después, a Cornelio, a Auguberto y a Edwin, el padre de Edwin, nuestro compañero jefe de bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional. Ya estaba ahí Tomás, luchando. Y Carlos, que era un muchacho, estudiando la secundaria, saliendo a las calles para clamar por la libertad de Tomás, con otros jóvenes. Así es que este día, en víspera del 1 de mayo, Día de los Trabajadores del mundo, de las trabajadoras y los trabajadores, de los trabajadores y trabajadoras del sector formal, que son cada vez menos en la medida que se viene automatizando
la actividad industrial, menos trabajadores. Hay empresas donde ya están los robots y una persona, 2 personas nada más, bueno, cuidando de que el robot funcione a perfección. Y desaparecieron los trabajadores ya de esa empresa. Por eso es que ha crecido tanto el empleo informal. Son trabajadores. O sea, ese esquema de pensar que solamente son trabajadores los que están en el sector formal no tiene sentido. Porque el mismo capitalismo se ha encargado en su desarrollo de lanzar al desempleo. Primero, cuando empezaron las máquinas, cuando la industria, la revolución industrial y los trabajadores desesperados lanzándose a destruir las máquinas allá en Europa, en Inglaterra, desesperados, veían en la máquina un enemigo que iba a quitarles el trabajo. Claro, al final se impuso la máquina, que generó un inmenso desempleo en los países desarrollados. Y ahora en estos tiempos, los tiempos de la tecnología de punta, donde se vienen automatizando las grandes industrias, vehículos donde ya poco intervienen los trabajadores, sino que vienen siendo armados, ¿ya?, por los robots que están ahí en la planta. Por eso es que en vísperas del 1 de mayo nosotros saludamos a todos los trabajadores del mundo y las trabajadoras del mundo, y esas trabajadoras que no se les reconocía como tales, las mujeres, a las mujeres, que incluso en los países capitalistas se les negaba el derecho a trabajar. ¿Y cuánto les costó alcanzar ese derecho? Y luego a trabajar, pero con diferencia en relación con los varones. Y esa mujer, trabajando en el hogar también, como que no es trabajo el trabajo del hogar, como que no es trabajo el trabajo de estar ahí dándole amor, dándole cuidado a los niños, a los hijos, como que no es trabajo estar lavando y planchando. Madres que son incluso madre y padre, y que tienen que estar cocinando, y otras que logran conseguir un empleo y tienen que salir en la madrugada ya a trabajar. Así que nuestro saludo a todos los trabajadores del mundo y trabajadoras del mundo, tanto los que quedan todavía en el sector formal, que son cada vez menos, como los que quedan en el sector informal, que son cada vez más. Bueno, y los trabajadores, lógicamente, que están en las actividades del campo, los agricultores, los productores de los alimentos, en nuestro caso, en nuestro país, son trabajadores que se están levantando ahí en horas de la madrugada. En algunas fincas todavía, que existen muchas fincas aquí de ganadería extensiva, con prácticas tradicionales, donde ya a las 3, 4 de la madrugada van para arriba los trabajadores. Los mozos, como le llaman en la finca, son trabajadores. Esos mozos son trabajadores, dignos trabajadores. Van, bueno, a ensillar los caballos y van por el campo a reunir el ganado para el ordeño. Para el ordeño. Son trabajadores del campo. Igual los que participan en la preparación de la tierra, en la siembra, para la producción de granos básicos, para la producción de hortalizas.
y los trabajadores que están y trabajadoras que están en el Estado al servicio de la población. Y yo diría allí, bueno, en las tareas más sensibles están los trabajadores de la salud. Es la tarea más sensible porque trata de velar por la vida, por la salud de los nicaragüenses. Y los maestros y las maestras, sin educación, sin cultura, no hay futuro. Y esos maestros nos garantizan la educación, la cultura. Y esas dos grandes fuerzas de trabajadores que son fundamentales para la estabilidad, para la seguridad del país, que son los trabajadores soldados del ejército y los trabajadores de la Policía Nacional y los trabajadores del Ministerio de Gobernación que están en las tareas de resguardo de todo lo que tiene que ver con el tránsito por el país. Y bueno, y vamos también con los compañeros de las aduanas, esos no descansan, los aduaneros, los que están en los puestos fronterizos, tanto los terrestres como los que están en los puertos, en los aeropuertos, ahí trabajando incansablemente. Incluso en los días que estamos de descanso, tiene que quedar siempre, tanto en el sector salud, como ejército, policía, como los compañeros que trabajan en los puestos fronterizos, en la aduana y de migración, tienen que quedar garantizando esas actividades. Ahí ellos no tienen el descanso total que dan de los días feriados. ¿Ve? ¿Cómo? Y luego pues tenemos también a los hermanos que conducen las ambulancias, que ahí van corriendo con las ambulancias para llevar con vida a una persona que sufrió un accidente, ya sea un accidente vehicular o un accidente en su órgano, que sufrió un infarto, que sufrió de una baja o una subida de azúcar, van corriendo para llevarlos con vida al hospital y que en el hospital logren salvarle la vida. Y bueno, cuántos trabajadores, cuántas trabajadoras en diferentes actividades, los bomberos igualmente, que siempre están listos los bomberos para atender con esa vocación que tienen, con esa pasión que tienen, atender los incendios. Incendios que, bueno, los tenemos aquí en Nicaragua, están en el mundo los incendios, cada día más incendios. Tiene que ver con los desequilibrios que el desarrollo del capitalismo global ha provocado en el planeta. Así como han lanzado al desempleo a millones y millones de seres humanos en las épocas de bonanza del capitalismo. Ya no digamos cuando vienen las crisis. Entonces van para la calle los trabajadores. No son capaces de sacar de sus inmensas fortunas, poner dinero, ¿para qué? Para mantener a los trabajadores. No, los despiden y se acabó. Y es lo que se está viviendo en estos momentos en el mundo. El capitalismo salvaje lanzando a los trabajadores al desempleo. A partir, bueno, de la pandemia. La pandemia le cae muy bien a muchos capitalistas que ya
los más poderosos, lógicamente, ya están haciendo cuentas para apoderarse de las empresas que no pueden resistir y que caen sus valores. Y entonces ya están listos ellos para lanzar el zarpazo y acumular más riqueza. Y si la riqueza está concentrada en estos momentos en una minoría, pues después de esta situación que está viviendo el mundo, va a ser mucho más pequeña esa minoría que va a apropiarse del capital, con excepción lógicamente de los países donde caminan proyectos con orientación social, con orientación cristiana. El cristianismo, su esencia es reivindicar la justicia, reivindicar a los pobres, reivindicar a los pobres. Y bien lo dijo, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Así lo dijo. Así lo dijo. Esa es la fuerza del cristianismo, la fuerza de Cristo. Y nos encontramos a quienes adoran el becerro de oro. Siempre están ahí los que adoran el becerro de oro. Los fariseos, los sacerdotes que adoran el becerro de oro y que besan los pies y lamen los pies del imperio, son los mismos que Cristo fue a sacar a latigazos del templo. Sí. Y les dijo, sepulcros blanqueados, le dijo, sepulcros blanqueados, así les dijo. ¿Sí? La naturaleza humana, ahí, la miseria humana, falsificando los valores. Pero, bueno, los pueblos sí tienen ese espíritu, tienen ese empuje. Y por eso se han librado tantas batallas, tantas luchas en el mundo. Y se siguen librando. En estos momentos se está librando una batalla donde el capitalismo salvaje quiere aprovecharse de esta pandemia para ejercer un mayor control sobre la riqueza e imponer con mayor fuerza su tiranía, porque el capitalismo salvaje es una tiranía que se disfraza como los falsos sacerdotes se disfrazan de democracia. Entonces quieren aprovechar esta situación, ¿para qué? Para ejercer un mayor control. Y lo estamos viendo cómo están actuando. En medio de esta situación, recrudeciendo sanciones contra los pueblos. Sanciones que son agresiones, porque ningún organismo internacional de Naciones Unidas ha aprobado sanciones algunas contra Cuba. Al contrario, Naciones Unidas se pronuncia porque se levante el bloqueo a Cuba, año con año. La inmensa mayoría de los países en Naciones Unidas, con dos excepciones, votando porque se levante. Pero como no se respeta la democracia y como lo que se ha instalado en el mundo es la tiranía del capitalismo salvaje, entonces de nada sirve Naciones Unidas. De nada sirve. Porque no se respetan los votos de más de 190 naciones, que es el promedio que está votando siempre porque se levante el bloqueo contra Cuba. Aprovechando estas circunstancias, los voceros del capitalismo salvaje para
a agredir con mayor rabia, violencia, veneno al hermano pueblo venezolano, tomando medidas que son totalmente demenciales, que muestran lo que Martí bien llamó cuando dijo: yo conocí al monstruo porque vivía en sus entrañas, porque él vivió en los Estados Unidos y conoció bien al monstruo. Así lo definía Martí. Es el monstruo, lanzando zarpazos por todos lados, aprovechándose de una tragedia. ¿Para qué? Para tratar de destruir a Cuba, tratar de destruir a Venezuela, tratar de destruir a Nicaragua, ¿sí? Y se lanza contra países que son países ya de mayor peso. Se lanza en una confrontación total. Y nuestra solidaridad en este día con el pueblo de Cuba, con el pueblo de Martí, de Fidel, nuestra solidaridad con el gobierno de Cuba encabezado por el compañero Miguel Díaz-Canel, y bajo ahí la orientación siempre del comandante Raúl Castro, comandante victorioso, ahí. Y nuestra solidaridad con el hermano Nicolás Maduro. Hoy Nicolás mandó un mensajito de saludo con motivo del aniversario de Tomás. Nicolás estuvo aquí para la honra fúnebre de Tomás, nos acompañó en la plaza. Él estuvo ahí. Y cuánto le agradecemos ese mensaje a Nicolás. Y cómo le decimos a Nicolás lo que es el cariño, el amor que le tiene el pueblo nicaragüense a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano, al comandante Chávez, bajo el manto de Bolívar, que nos cubre a todos. Y Nicolás conduciendo esta batalla. Una de las batallas más duras que ha enfrentado gobierno alguno en nuestra América frente al imperio. Y donde está logrando dar la batalla de forma victoriosa. Y llegan los bárbaros al extremo de desplazar sus barcos de guerra ahí en la zona, bajo el pretexto de que ellos están combatiendo el narcotráfico. Que combatan el narcotráfico en los Estados Unidos. Ahí están los mayores narcotraficantes del mundo, en los Estados Unidos, porque ahí está el consumo, el mayor consumo del mundo. ¿Y quiénes son los que mueven la droga en los barrios de las ciudades norteamericanas? ¿Quién la mueve? ¿Quiénes se enriquecen? ¿Cuántos funcionarios yanquis comprados? ¿Cuántos policías yanquis comprados? Pero si lo sacan ellos mismos en las películas que hace el FBI, la DEA, hacen sus películas y ellos mismos sacan ahí la forma en que les compran a sus agentes en los Estados Unidos. ¿Y con qué prepotencia? Esa demostración de fuerza en estos momentos en el que el mundo está enfrentado a una tragedia. Sí, una tragedia porque, bueno, es cierto que cuántas tragedias
no ha enfrentado el mundo. Es una tragedia más. ¿Cuántas veces la guerra, guerras mundiales, guerras en determinadas zonas, han provocado un enorme daño, muerte a la humanidad? Bueno, y de repente apareció esta epidemia. Y en lugar de asumir una actitud constructiva, el gobierno de los Estados Unidos, asumir un liderazgo allá en las Naciones Unidas y decir: este es el momento de suspender sanciones. Este es el momento de unir esfuerzos para enfrentar esta epidemia que nos afecta a todos, a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo, a los países más ricos y a los países más pobres. A todos nos afecta la epidemia. No han hecho eso. Lo que han hecho es tirar golpes por todos lados. Y infamias como esa de ofrecer recompensa. ¿Qué es lo que quieren? Una recompensa para que asesinen al presidente legítimo de Venezuela. Esa es una actitud abiertamente criminal del gobierno de los Estados Unidos. Estar ofreciendo esa millonada de dólares. ¿Para qué? Para que asesinen al presidente Nicolás Maduro y a otro funcionario del gobierno legítimo de Venezuela. Lo están haciendo abiertamente, descaradamente. ¿Y dónde está Naciones Unidas? ¿Qué dice Naciones Unidas? ¿Y dónde están los países que se dicen respetuosos de la democracia y defensores de los derechos humanos? ¿Qué más violación a los derechos humanos? ¿Quién le ha dado el derecho al gobierno yanqui de andar ofreciendo recompensa para que asesinen a gobernantes del mundo? Eso, realmente eso, no se había visto, que yo recuerde, no se había visto un momento tan brutal como ese. Ellos han estado acostumbrados a cometer sus crímenes, bueno, ofrecer recompensas cuando se han dado situaciones como los actos de terrorismo que nosotros condenamos allá en las torres. Ofrecieron recompensas después por Bin Laden, la gente de Bin Laden, que ellos mismos habían formado. Ellos formaron al terrorista, que después les voló las torres. Y tenemos que unirnos, los pueblos, para seguir defendiendo el derecho a la autodeterminación, a la soberanía de los pueblos del mundo. Y exigir la unidad, respetando la diversidad, esa unidad de las naciones, respetando la diversidad en cuanto a potencias militares, potencias económicas, y países con economías pequeñas. ¿Para qué? Para unir esfuerzos. Y eso pasa por suspender en primer lugar todos los actos de agresión que está lanzando el gobierno de los Estados Unidos. Agresiones de todo tipo. Abriendo y recalentando la guerra comercial. Y lo está haciendo en estos momentos, ahora con China. Lo último, anunciando el gobierno norteamericano que va a tomar sanciones en contra de China.
es decir, buscando a última hora cómo encubrir lo que salió a luz con esta pandemia. Y es que esa nación poderosa, con tantos recursos, con tanta riqueza, quedó desnuda. Quedó desnuda. Desnuda en cuanto a sus enormes deficiencias en materia de salud. No hay cama. No hay cama. No hay respiradores. No hay respiradores. ¿Sí? No hay mascarilla. Se las están peleando, se las están arrebatando. De repente un país compró allá las mascarillas y corren ellos a comprar, a ofrecer más para quedarse con la mascarilla. Es una cosa de locura mortal, sí. Mortal. Son los bárbaros en la época moderna. Es Atila destruyendo el mundo. Y no se da cuenta que está destruyendo a esa gran nación y está destruyendo a ese gran pueblo. Pero que, bueno, no hay, ya sabemos, no hay nada eterno. Y seguro que tendrán que darse cambios en los Estados Unidos. Lo ideal sería que el gobierno actual de los Estados Unidos se atreviera a dar un paso adelante, a actuar realmente con valentía. Y asumir un liderazgo respetando a todas las naciones y suspendiendo todas las agresiones. Eso sería realmente lo que le ganaría el respeto a los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá. Y reflexionen y lo hagan, porque sería la mejor señal que estaría recibiendo el mundo para seguir enfrentando pues esta pandemia. Nosotros hemos recibido una carta de la Red en Defensa de la Humanidad, red de intelectuales, están organizados desde hace mucho tiempo, donde frente a estos actos de terror, de terrorismo, frente a las campañas de difamación que se lanzan contra nuestros pueblos, dicen ellos, nosotros y nosotras no solo refutamos ese método infértil y mezquino, sino que además rechazamos de manera contundente los irrespetuosos calificativos por demás infundados y llamamos a debatir a fondo las ideas que realmente sirvan para superar las amenazas que se ciernen sobre la humanidad antes, durante y después de la pandemia del COVID-19. Es nuestro deseo comunicar a usted, dice el mensaje, la carta que nos han enviado. Es nuestro deseo comunicar a usted uno de los mandatarios aludidos en los libelos de la Fundación Internacional para la Libertad. Son estos gente de derecha que continuamente se reúnen y sacan sus proclamas soltando fuego contra los pueblos. Y, o sea, claro, son instrumentos del imperio. Entonces, ellos dicen que aquí lo que cabe en todo caso es debatir para hacer, en sentido positivo, hacer un balance del holocausto social y ecológico
producido por las políticas que las y los firmantes de los libelos pregonan, encarnan y publicitan. Discutir los méritos comparativos del egoísmo y el individualismo desenfrenados frente a la ética de la solidaridad y la economía del buen vivir para todos y para todas. Debatir acerca de cuáles serían los modos de producción sustentables y las relaciones de producción justas en el mundo que se viene, que ya no será el de antes. Claro que ya no será el de antes, porque ha quedado a la vista el gran fracaso, el gran desastre de la cúpula del capitalismo mundial en el sistema de salud, que es lo más sentido, que es lo más preciado por un pueblo, si es la vida del pueblo norteamericano. Y no hay camas. En la misma televisión norteamericana y los relatos. Sí, hay grandes hospitales, ya sabemos. Pero ¿cuánto cuesta entrar a un hospital de eso? ¿Cuántos norteamericanos pueden acceder a un hospital de eso? Y se ha debatido el sistema de salud, ha sido un tema de debate profundo. Y se ha impuesto esa política de privatizar la salud. Y aquí tenemos los resultados. ¿Quién puede ir a un hospital privado aquí y decir, ve, atiéndanme? A ver, paga primero. O ponle la tarjeta de crédito. Eso le dice un hospital privado aquí. Puede llegar muriendo el paciente ahí. Y ahí no es cuestión que le van a decir, pasa, te vamos a atender. Ahí no se respeta el principio sagrado que tienen los médicos. No se respeta y que debería tener un hospital. Simplemente buscar. ¿Para dónde? Para el hospital del Estado, para el hospital del pueblo. Y por eso es que hemos hecho tantas inversiones en el campo de la salud. Y eso explica, fíjense bien, que en medio de toda esta situación, donde hay que atender, lógicamente, enfrentar esta nueva epidemia, ¿cuántas epidemias no hemos enfrentado? Bueno, yo nací en La Libertad, Chontales, allá en Chontales, en el pueblo de La Libertad. Cuando yo nací, ya habían fallecido mis hermanitos mayores. Y mi hermanita mayor, Germania, que había fallecido a los 4 años. Después había nacido un varón, era el segundo. Silfrido, le puso mi padre. Padre inspirado en la novela de los Nibelungos, de los alemanes. Un héroe, Silfrido. Y le puso Silfrido. Igual, murió Silfrido, todavía a más temprana edad que Germania. Ahí están, en el cementerio de la Libertad, ahí están las tumbas de los dos, del niño y la niña. ¿De qué murieron? De estas epidemias. Le llamaban en ese tiempo tos chifladora, le decían en esa época, la tos chifladora. Terminaban ahogados los niños, ahogándose. Claro, se oía como un silbido, un ruido ahí, y entonces popularmente le llamaban la tos chifladora. ¿Ves? Le estoy hablando de los años 1940. 2 niños víctimas. Y mis padres no tenían las posibilidades de llevarlos pues
a un centro de salud, a un hospital, simplemente ahí, como podían. Mi padre trabajaba en la empresa minera, se había ido allá, se había ido de los lados de Mazatep. Mi padre había nacido en Mazatep, en la rinconada de Mazatep, hijo de una campesina, de una ranchita ahí de paja, que esta campesina era cocinera en la casa de mi abuelo. Era cocinera. Mi abuelo pues tenía condiciones, era director del Instituto de Granada, era casado con una señora granadina, ya digamos de posición. Y bueno, estaban casados, no habían tenido niños, y de repente salió mi abuela con la barriga, la cocinera, y se fue a tener a mi padre allá a la rinconada, porque lógicamente ya no podía seguir trabajando ahí. Entonces después mi padre salió para la Libertad, allá buscando trabajo, donde se encontró con mi madre, y bueno, y ahí nacieron estos dos niños, que murieron de estas mismas epidemias. Y le decía que aquí nosotros pues librando la lucha, buscando el punto de equilibrio, ¿para qué? Para que enfrentemos la epidemia como se enfrentan todas las epidemias. Guardando las normas que ordenan las autoridades de salud, mientras se encuentran las vacunas, porque eso pasa con las epidemias, golpean las epidemias y no existe vacuna, porque apareció una epidemia nueva, el H1N1, la última, digamos, que antes de esa provocó cantidad de muertos. Entonces, bueno, ir lidiando ahí con la epidemia mientras se encuentra, se encuentran los tratamientos, de acuerdo al conocimiento que ya se tiene, la experiencia que se tiene, qué tratamientos se pueden aplicar para poder proteger a las personas más vulnerables y que eso provoque el menor número de víctimas, de fallecidos. Eso es lo que hemos hecho. Es imposible que no hayan fallecido, pues, imposible que no hayan personas que se contaminen. ¿Por qué? Porque estamos conectados. El mundo está interconectado. La epidemia no se originó aquí, es cierto, fue allá, en un pueblo de China, en Wuhan. Pero luego está la comunicación. Y la gente que viene y la gente que viaja, tanto los nicaragüenses que estaban cuando empezó esta epidemia en los lugares donde ya empezaba a regarse, que están en Europa o que están ya en los Estados Unidos, y que luego viajaron aquí a Nicaragua. Entonces ya traían, y nadie sabía que traía el virus porque todavía no estábamos en un estado de alerta como el que declaró después la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que declaró la pandemia, que la declaró el 11 de marzo. Y todo esto empezó ya desde diciembre del año pasado, había empezado. Fíjense, pero ¿dónde estaba la gran ciencia médica de los Estados Unidos? ¿Dónde estaban las autoridades de salud de los Estados Unidos y de los países desarrollados? ¿Dónde estaban? Sencillamente
vino avanzando, y de repente, cuando se dan cuenta, hay una contaminación por todos lados, y están contaminados los países desarrollados, y entonces toman medidas extremas, pero a pesar de eso, pues la gente se mueve. Y, aquí en Centroamérica, por ejemplo, los hermanos países centroamericanos han prohibido el tránsito de personas entre nuestros países, solamente el comercio y los furgones, lógicamente pasando por los controles que tienen que pasar. Pero es muy difícil evitar que la gente transite ahí por la vereda. En el mundo, no solamente aquí, en el mundo, en todas partes. Y entonces, bueno, ahí va la contaminación. Y en medio de esta situación, bueno, fíjense bien, si nosotros aquí hasta hemos tenido, hemos tenido 4 personas fallecidas, y creo que son en total los afectados 13, 14, ¿ah? 14. Se han atendido cantidad de casos que se les ha llevado a lugares de aislamiento para darles tratamiento y luego pues hacerle ahí los exámenes si lo tenían o no. Y se han tomado medidas extremas en lo que es el tráfico aéreo internacional. Medidas extremas. Y nosotros lógicamente tenemos que sumarnos a ese tipo de medidas, donde simplemente, ¿qué se plantea? Bueno, que el que viene de otro país venga con el certificado de que ya le hicieron el examen y no trae el coronavirus. Vino a Nicaragua y aquí se le da otra chequeadita, porque hay a veces se habla de que a veces en los exámenes esto no funciona bien la tecnología y salen fallados los exámenes, dan el diagnóstico equivocado. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros planteamos. Pero hay algunos países que no quieren meter a la gente sin esas condiciones. Allá las ponen ellos, pero ya sabemos qué país es. ¿Y qué países son esos? Aquí ellos quieren meter a la gente y ahí les estamos mandando las notas. Sí, pueden venir, pero cumpliendo con estos requisitos. Los pilotos cumpliendo con estos requisitos. Cumpliendo con las normas, no las que estamos inventando nosotros, son las que han inventado ellos. Ellos las han inventado. Son muy estrictas las medidas que han inventado ellos. Y entonces, bueno, está bien, tenemos derecho también para defender a nuestra población, de aplicar también ese mismo. Se lo hemos dicho, hemos estado en las reuniones donde se ha tratado el tema del transporte aéreo con los organismos mundiales, y ahí han estado ustedes también, y ustedes saben cómo se ha debatido el tema y para dónde vamos en cuanto a las medidas que hay que tomar para que no se produzca una contaminación mayor. Si no se controla el tráfico aéreo, cuando se reabra el tráfico aéreo, pero es que sin que se haya reabierto el tráfico aéreo, ahí nos mandaron a nosotros, antes que se decretara la pandemia, nos mandaron como a 70 nicaragüenses. 70 nicaragüenses en un vuelo. Y claro, como no estaba la pandemia, pues no hicimos, pues, pero se les planteó, pues, que ya estaba la peste, pues. Se les planteó que ellos le hicieron chequeo de esto y lo otro. A última hora no hicieron chequeo. No hicieron chequeo. O sea,
las autoridades norteamericanas no hicieron chequeo y nos metieron a 70 nicaragüenses que venían de esas cárceles, centros de detención, que son unas cárceles. Hay un reportaje ahorita, donde hay un nicaragüense que se fue en los años 80 para allá y lo recibieron como exiliado político. Tiene 70 y pico de años ahora. Y el pobre está en silla de ruedas. Y no puede moverse. Y la esposa de él desesperada porque lo saquen. Y a él le dieron el estatus de asilado y lo tienen metido ahí, donde no están revisando a esa gente que está ahí metida. Es un campito de concentración el que tienen ahí los yanquis. Es un campo de concentración. No tiene nada en qué envidiarle a los campos de concentración de Adolfo Hitler. Lean el relato en un periódico norteamericano. Desesperada la gente, todos apiñados, centenares de emigrantes, centenares de emigrantes ahí apiñados, y todos sienten que ya tienen la enfermedad y que nadie los atiende. Y están reclamando la atención y las mismas autoridades dicen que no hay forma de darles atención. O sea, son situaciones realmente dramáticas, donde no se están respetando los derechos humanos de la gente que tienen ellos, de los ciudadanos que tienen ellos, en los lugares donde los han puesto uno encima de otro, ahí hacinados. Entonces, fíjense bien, les decía que aquí nosotros dando la batalla, tomando en cuenta las normas internacionales, ese es nuestro punto de partida, pero sin caer, en medidas extremas, radicales, que lo que harían sería matar al país. Matarían al país, matarían al pueblo. Entonces, bueno, mantener las actividades normales, guardando las normas, tomar medidas especiales con las personas más vulnerables, y aquí tenemos aquí fíjense bien, aquí, a ver, en este periodo, el 18 de marzo se reportó el primer caso. Al día de hoy se han atendido ya 14 personas, se han atendido mucho más, pero en 14 personas se ha encontrado, se ha confirmado el virus. Y se le ha dado seguimiento a 162 personas, hasta garantizar que el virus ya no existía, pues no estaba ahí el virus, eran otros problemas los que tenían, pero claro, tenían manifestaciones en la salud que los preocupaban a ellos mismos y buscaban la atención, a ver si tenían el virus. Entonces, en esta lucha se han visitado 971.443 familias, donde se brindaron charlas de prevención a 3.336.096 ciudadanos, personas. Y con lo que este informe era el día de ayer, antier, ya con lo que se ha trabajado en esta, ya llegamos a los 4 millones, con lo que se ha trabajado en esto, del resto del día de ayer y el día de hoy.
Se han brindado 18.891 charlas sobre medidas preventivas en unidades de salud. Se han realizado fumigaciones con cloro en 29 mercados, en 31 terminales de buses, en 137 unidades de transporte, en 427 escuelas, en 187 unidades de salud. Fíjense bien, si nosotros le decimos a la gente, quédense en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos quédate en casa, ¿qué enfermera va a trabajar? Y ahí tiene derecho también, y si te quedas, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país. Y los que han estado con ese discurso son los mismos que hicieron hundir al país en abril del año 2018 y que siempre se aprovechan si hay un incendio como el de Indio Maíz, ahora se aprovechan de la epidemia. ¿Para qué? Para que se destruya el país. Pensando que si se destruye el país, ellos van a sobrevivir, no se dan cuenta que aquí no queda nadie. Y son los del discursito ese. Luego, se ha distribuido cloro también, 10.325 libras de cloro en vivienda y en unidades de salud. Les decía que desde el 11 de marzo hasta el 29 de abril han fallecido cuatro ciudadanos de viviendas en las que se ha aplicado el BTI. ¿Para? Sí, este para el dengue. O sea, lo que quiero decir con esto es que no nos hemos detenido a continuar la batalla contra las otras epidemias, porque si nos centramos solamente con el coronavirus y no atendemos las otras epidemias, de repente nos están lloviendo todas las pestes, y ahí sí, sería una mortandad en el país. Entonces, hay que atender también las otras pestes. Aplicación de BTI, viviendas también para combatir las ratas, por todo lo que las ratas de raticida. La rata provoca la orina de la rata cuando está con la tuberosis, bueno, mata. Agarras una fruta del suelo que está orinada por una rata. Un hermano general cubano, recuerdo, estuvo por aquí en los años 90, ahí estaba saludable. Estuvimos platicando, regresó a Cuba, a los días falleció. Recogió una guayaba y había sido orinada por una rata. Ahí, fulminante, esa es la leptospirosis fulminante. Entonces hay que cuidar a la población de todos los males, de todas las pestes que ahí circulan, porque las pestes circulan por todos lados. Y por eso también la vacunación, fíjense, si nos metimos a la vacunación, había que hacer la vacunación. A ver, aquí tenemos el dato de la vacunación, sí, después les damos el dato de la vacunación. Luego, tenemos que en esta batalla contra el COVID-19 se han involucrado directamente en las acciones 21.707 directamente e indirectamente 15.952 para un total de 37.659 trabajadores de la salud. Fíjense bien. O sea, los trabajadores de la salud no se han ido a casa. Si se van a casa, bueno, ahí no llueve
el COVID-19 y se empiezan a multiplicar todos los otros males. Hasta reaparecería la poliomielitis, que la logramos eliminar ya hace muchos años. Sí, sí. Entonces, fíjense bien, hermanos nicaragüenses. O sea, yo les decía la vez pasada, no perdamos de vista que aquí en Nicaragua, como en todo el mundo, fallecen ya por otras enfermedades, fallecen muchas personas. Y tenemos que en este periodo, del momento en que se anunció la pandemia, pues se formalizó, pues ya, se decretó la pandemia, el 18 de marzo, hasta hoy, 11 de marzo, hasta hoy, 30 de abril, por la pandemia tenemos 4 fallecidos. Pero por todos los otros problemas que afectan a nuestro país y a todos los países, tenemos 2.829 fallecidos. Claro, es explicable que se ha concentrado el mundo en estar llevando la cuenta nada más de los que están falleciendo por la pandemia. Y nos duele, lógicamente, un fallecimiento en cualquier parte del mundo. Nos solidarizamos con las familias que guardan luto, que sufren por el fallecimiento de un familiar. Ahí miraba un día, ayer estaba viendo 3, el padre, la madre, la hija, los 3 fallecidos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, los 3 fallecidos. Entonces, nadie está haciendo las cuentas de los fallecidos por otras enfermedades, de los fallecidos en accidentes de tránsito, por los fallecidos por ahogamiento, por los fallecidos por suicidio. Nada, no sé, esa cuenta no se hace. ¿Por qué? Porque todos estamos centrados en nosotros mismos. Pues no estamos hablando todos los días de cuántos fallecieron en esto. Simplemente nos centramos en el informe. Porque, claro, en estos momentos el enemigo principal a atacar es ese. Pero el dolor está también en todas esas otras familias. De los fallecidos por los actos de violencia, por la delincuencia. Fíjense. 2.829 fallecidos. Fíjense. Hay ataques cardíacos. Esa familia, nos solidarizamos con esas familias también. Es decir, nos solidarizamos con todas las familias que han perdido un ser querido. En todo este periodo también. Y en todo momento. No podemos permitir que vayan a creer estas familias que aquí nuestro corazón solamente está con el que fallece del coronavirus. Estamos con todas las familias que tienen un ser querido fallecido, que fallecieron por infarto, por diabetes, por el problema de los riñones, ese problema de los riñones que afecta aquí en nuestro país, por tumores, cáncer, hipertensión, que se le disparó la presión, más con estos calores hay que andar cuidando. Hay que andar cuidándose con estos calores, porque con facilidad se dispara la presión, bueno, puede haber un derrame o un infarto, con facilidad. Accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, que les decía, homicidios, insuficiencia hepática, es decir, bueno, fíjense, en accidentes de tránsito, en este periodo del
Del 11 de marzo al 29 de abril han fallecido 108 varones y 12 mujeres. Qué terrible, terrible. Pero estamos ya tan mal acostumbrados a los accidentes de tránsito que ya no nos conmueven, no conmocionan. Y más bien se convierte en un acto de noticia roja, de nota roja, y atraer la curiosidad y la parte mala de la gente para... Claro, hay otra gente que sí tiene sentimiento y cuando ve eso le duele. Pero hay otros que lo ven nada más por ver sangre, desgraciadamente. Disfrutan con eso. Y entre los fallecidos por accidentes de tránsito, un niño de 13 años, no, entre los 13 años y los 21 años, 8 muchachos. O sea, de muchachos, niños de 13 años a jóvenes de 21 años, 8. Ya mayor de 21 años, 102. Víctimas de violencia. Ahí están homicidios, feminicidios, parricidios. Ahí vi en la televisión hoy que habían capturado al que asesinó a una muchacha de 19 años. La asesinó y la tiró a un pozo. Terrible, terrible, terrible. Y ahí es cuando, son hechos tan brutales que, algunos dicen, hay que ponerle la pena de muerte, dicen. Pero nosotros estamos convencidos que estos son problemas que tienen raíces culturales, raíces sociales, raíces psicológicas, y que en la medida que trabajemos más en ese campo, avancemos más en ese campo, se van a presentar menos crímenes de este tipo. Aquí tenemos que, de los fallecidos por acciones delincuenciales, son 85 en total, de ellos 81 hombres y 4 mujeres. De acuerdo con la edad, un niño de 13 años. De los 13 a 21 años, 8 por asesinato, fíjense, por actos de violencia, que le metieron una cuchillada, le metieron un balazo. Mayores de 21 años, 76. Eso es una monstruosidad si nos ponemos a ver. Un montón de muertos. Un montón de dolor en toda esa familia. Pero claro, eso no lo vemos ahorita porque todos estamos pendientes del tal coronavirus. Y si es correcto, hay que estar pendientes. Pero no podemos ser insensibles al dolor que están sufriendo toda esta familia. Por ahogamiento, imagínense, por ahogamiento. Del 11 de marzo al 29 de abril, 37 muertes por ahogamiento. Pobre familia, que andaban de paseo, que andaban de esparcimiento. Bueno, y se ahogó. Se ahogó un niño, se ahogó un adulto. 37 muertes por ahogamiento. Por suicidio, fíjese. 40 muertes por suicidio. 40 muertos por suicidio. 40 duelos, 40 velas, 40 funerales por suicidio. De ellos, 35 hombres suicidados
y 5 mujeres suicidadas. De los suicidados, de los 13 a los 21 años, fíjense muchachos, jóvenes, 9 suicidados. En plena juventud, de los 13 años a 21 años, en plena juventud, 9 suicidios. El dolor de esos padres, el dolor de esa familia. Mayores de 21 años, 31, fíjense, 40. Así es que nuestras condolencias para con todas estas familias, de los 2.829 hermanos nicaragüenses y hermanas nicaragüenses que han fallecido por diferentes causas en este periodo. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad, nuestro amor. Durante este periodo también, como aquí no era cuestión de irse a casa, sino que era cuestión de dar la batalla, guardando las medidas, lógicamente, que mandan las normas sanitarias. Los servicios brindados del 11 de marzo al 29 de abril. Y aquí está una noticia buena, maravillosa, que nos alegra. En plena mortandad, fíjense, 2.829 muertos, más los 4 del coronavirus, 2.833 fallecidos. 14.571 nacimientos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. 14.000 nacimientos. Es decir, fallecieron 2.833, incluyendo los 4 del coronavirus. Pero nacieron 14.571, muchos más que los fallecidos. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas veces? 7 veces más. 7 veces más. Se multiplicó, gracias a Dios, la población. Luego, en los puestos de salud, en los hospitales, consultas externas, atendiendo a la población. Si no, ¿quién va a atender a esa gente? Si se van para casa los médicos y las enfermeras. ¿O quién va a llegar si el enfermo se queda en casa? A esperar morirse en casa. Consultas. En ese periodo, fíjense, en estos días, 2.454.522 consultas. Hay que reconocer el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, la dedicación de los médicos, de las enfermeras, del personal de limpieza, el personal auxiliar, de los encargados de las áreas de emergencia, de los encargados de las ambulancias, etcétera. Fíjense bien. 2.454.522. Consultas de emergencia, 408.230 nicaragüenses han sido atendidos en consultas de emergencia. Consultas externas, 2.046.292 nicaragüenses han ido a su consulta externa. Han buscado la consulta porque se sienten mal y van por cualquier problema que tienen, desde un golpe que se dieron hasta malestares mayores. Si se quedan en casa, a que se mueran. Les vamos a decir que se queden en casa y que no vayan al hospital a buscar atención. También en este periodo se ha medido el peso y la talla
porque este es un trabajo que se hace para ver la nutrición de los niños y las niñas. A 1.370.363 niños menores de 6 años y estudiantes de las escuelas primarias del país como parte del centro nutricional. No hemos parado. No hemos parado. En el marco nacional de la jornada de vacunación, se han aplicado, hasta el 29 de abril ya se han aplicado y se seguirán aplicando, lógicamente, se han aplicado 1.217.960 dosis de vacunas para proteger a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores contra 16 enfermedades. Sí, las enfermedades están por todos lados. Y si nos concentramos solamente en el COVID, entonces nos atacan las enfermedades por el otro lado y ahí sí nos destrozan, nos destrozan. Por eso no es cuestión de quédate en casa. En el periodo del 11 de marzo al 29 de abril se han albergado en las casas maternas un total de 9.049 mujeres embarazadas. Fíjense bien, esas mujeres no se quedaron en casa. Se los dijera quien se los dijera, no se quedaron en casa. Son mujeres inteligentes, saben lo que llevan, llevan la vida, traen la vida y hay que cuidarla y entonces van al centro a recibir la atención para que esa criatura que viene pueda nacer con todas las condiciones. Se ingresaron a los hospitales un total de 58.003 personas ingresaron a los hospitales en estos días, fíjense. Se dieron 57.976 altas hospitalarias, es decir, ingresa la gente a los hospitales, se les da el tratamiento, en otros casos se les opera y cuando ya están en condiciones, ya que el paciente ya quiere ir a su casa inmediatamente, bueno, ahí tienen que esperar hasta que los médicos lo decidan y ya se les da el alta hospitalaria. A ver, ingeniero, ahí, ¿cuántos días son del 11 de marzo al 29 de abril? ¿Ah? Allá está el matemático. ¿Ah? Francisco el matemático. ¿Cuándo? 40. ¿Ah? 49 días. En 49 días, fíjense, en 49 días. Todo lo que ha pasado. Fallecimiento y nacimiento. Vacunaciones, fumigaciones. Atenciones médicas en los hospitales. Operaciones, no entramos al detalle de las operaciones también porque si tantas operaciones no se han practicado. La diálisis, 737 pacientes atendidos con diálisis, que eso es muy delicado. Y generalmente son 3 diálisis por semana, fíjense bien, son 3 diálisis por semana, es un trabajo muy delicado, porque cada diálisis que se aplica, bueno, la persona corre el riesgo de descompensarse porque hay una barrida ahí en la limpieza de las toxinas que también se lleva la parte buena. Y entonces ahí se dan situaciones críticas con los hermanos que tienen problemas y que tienen que acudir a la diálisis porque tienen problemas en los riñones. Se le ha administrado quimioterapia a 2.368 pacientes. ¿Por qué? Porque tienen cáncer. Y ahí se van a quedar en casa. O los otros porque tienen problema renal, se van a quedar en casa. Si se quedan en casa y no se hacen la diálisis, se les disparó la urea y mueren en casa.
mueren en casa. Entonces son vidas que se han salvado. ¿Por qué? Porque han, con toda responsabilidad, con su familia y con ellos mismos, han acudido a los puestos de salud, a los centros de salud, a los hospitales. Luego se realizaron 3.870 ferias de salud, se movilizaron las clínicas móviles para atender en 5.656 comunidades. ¿Sí? Y luego las fumigaciones, 126.892 viviendas fumigadas. Fíjense. Ahí concluye. Y ya después, correcto. Entonces, fíjense, este es un informe de lo que es la atención a la familia nicaragüense en el campo de la salud. Entonces, aquí no se ha ido a casa el sistema de salud, ni se han ido a casa los pacientes, porque estarían todos muertos, sin su diálisis, sin su atención en casos de emergencia. Y luego pues hemos tenido esa dolorosa pérdida de 2.833 hermanos nicaragüenses que han fallecido por diferentes causas. Pero el milagro de 14.000 nacimientos. Por eso decimos, bendito sea Dios. Y bueno, a seguir trabajando, queridos hermanos nicaragüenses. Y expresándole también nuestra solidaridad en este día al hermano Nicolás Maduro. Y le hacemos llegar nuestro mensaje con la fuerza de Tomás, con el espíritu de Tomás, ese espíritu inclaudicable de Tomás. Porque hoy, fíjense bien, hoy, 30 de abril, se está cumpliendo un año del intento de golpe. Se fue montado con fue un plan organizado por el imperio, comprometiendo a cantidad de gobiernos que se fueron a concentrar ahí, y combinándolo esto con golpes o intentos de golpes militares, con pequeños grupos ahí que tenían penetrado, pero fue derrotado el golpe. Y le decimos a nuestro hermano Nicolás Maduro que lo acompañamos en esa gran batalla que le está librando. Una batalla donde se pone a prueba lo que es el espíritu de lucha del pueblo venezolano, que es el mismo espíritu de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y que estamos siempre juntos en ese noble proyecto que nos heredaron Fidel y Chávez, el ALBA. El ALBA está ahí, siempre trabajando, avanzando, a pesar de todas las agresiones que ha sufrido y sufre el ALBA. Queridos hermanos nicaragüenses, queridas familias, buenas noches y a continuar en esta lucha por la vida, en esta lucha por la paz,
en esta lucha donde el principio del amor, ese principio cristiano de ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Ese es el principio que nos tiene que mover para seguir avanzando y acompañando todo este esfuerzo de lo que son las actividades en el campo productivo, de los que están trabajando y no están esperando, de los que están sembrando y no están esperando, no están poniendo condiciones, porque los ricos lo que quieren es que les demos plata, para recuperarse de lo que han perdido, entre comillas, que saquen un poquito de plata de la que han acumulado. Eso es lo que deberían hacer, y que inviertan. Y luego es absurdo pedirnos plata como que si este fuese un país desarrollado, donde pueden tranquilamente agarrar 50.000 millones de dólares y colocarlos en programas para los ricos, no para los pobres, para los ricos. La maquinita, claro, echan a andar la maquinita ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, a seguir practicando ese principio, a amar al prójimo como a ti mismo, ese principio, que es el que nos da la fortaleza, nos da el optimismo, nos da la seguridad de que vamos a salir adelante y que el mundo va a salir adelante, Estos son momentos como ya en otras épocas se han vivido. Si es que ahora vamos a ir al mausoleo donde está el comandante Carlos, está el coronel Santo López y está Tomás a depositar una ofrenda. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, cristiana, solidaria. Esta Nicaragua llena de amor. Aquí reina el amor, porque reina Jesús por siempre. Todo este informe que ha brindado el comandante Daniel es un informe de amor, del amor que vibra en nuestra Nicaragua. Amor, servicio al prójimo, amor al prójimo como amamos a Jesucristo nuestro Señor, como pueblo cristiano, como pueblo de fe, de confianza, de esperanza. Siempre, todos los días, proclamamos que nuestra patria es cristiana y es solidaria. Y nos sentimos orgullosos de decirlo, pero no solo de palabras, sino de obra, de trabajar de acuerdo a los principios cristianos, a los valores cristianos que son nuestra cultura. Oponemos el amor en todo momento, porque es más fuerte que el odio. Algunas personas todavía, desgraciadamente, viven rezagados en una burbuja mental, una cultura que no es la cultura nicaragüense, un pueblo generoso, amoroso, fraternal. Ese es nuestro pueblo, vivimos como familia y vivimos en comunidad y rechazamos terminantemente el odio, cualquier sentimiento negativo. Nuestra Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y está hecha para la humanidad. Así que nosotros, que sabemos lo que es trabajar todos los días, de mañana a noche a mañana, como trabaja nuestro pueblo en el campo y la ciudad, proclamamos continuamente que Nicaragua es cristiana y que Nicaragua es de Jesús, el príncipe de la paz y del cariño. No hay lugar para el odio, no hay lugar para la suficiencia, la arrogancia en esta Nicaragua. No hay lugar para creerse superior. Aquí todos somos nicaragüenses y todos somos familia y ninguno es mejor que otro.
El pueblo nos enseña cada día y aprendemos del pueblo, de la valentía, de la fortaleza, precisamente de la raza nicaragüense, que sabemos de lucha, sabemos de caminares, sabemos de camino, sabemos de honor. Nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo trabajador, de las familias trabajadoras, de los maestros, de los educadores, de los trabajadores de la salud, de nuestra policía, nuestro ejército, nuestro Ministerio de Gobernación, los trabajadores de todas las instituciones del Estado, de las alcaldías. ¿Cómo? ¿Con qué mística servimos a nuestro pueblo? Porque sabemos que el pueblo es el que manda y nosotros obedecemos, caminamos, trabajamos y procuramos en todo momento respeto, dignidad y bienestar en nuestra vida desde la paz, desde la convivencia armoniosa y desde la seguridad. Hermoso testimonio de amor, de paz, de seguridad, porque la salud es seguridad de vida, el que ha dado nuestro comandante Daniel con este informe. Y nosotros sabemos que el amor siempre vence. El amor todo lo puede. Y el respeto, porque hay que respetar a las familias, a las personas. En algunos lugares, unos cuantos rezagados hasta acosan a las personas que creen, porque inventan que puedan tener tal o cual enfermedad y las acosan y respetan la privacidad y el dolor. Y nosotros pensamos en lo que nos decían nuestros padres, nuestros parientes. ¿Acaso no tienen madre? ¿Acaso no saben que todos somos de la otra vida? Que en cualquier momento pasamos a otro plano de vida y que hay que respetar. Y respetar el dolor de todos los hermanos que por una u otra razón fallecen en Nicaragua. Y con este afán de maldad, ahora todo el mundo muere de una sola causa, cuando hay tantas causas por las que fallecen las personas. ¡Qué irrespeto! ¡Qué falta de caridad cristiana! Como decía nuestro comandante, cuando lanzamos o queremos lanzar lemas o mandatos para que la gente haga lo que no puede hacer en un país como Nicaragua, donde tenemos que trabajar cuidándonos, queriéndonos, pero trabajar para no morir, porque es cuidar la salud y cuidar la vida. Y la vida también es el trabajo y la alimentación y todo lo que requerimos en nuestras casas y para nuestra familia. Sabemos que vamos venciendo y sabemos que lo hacemos con amor y sabemos que nos unimos con esperanza, porque confiamos en Dios y porque crece el buen corazón. Decíamos ayer cuando estábamos leyendo la bienaventuranza, somos un pueblo de buen corazón, de buena esperanza. Y estamos seguros que los cristianos verdaderos lo saben porque también tienen buen corazón, buena esperanza. Así que hoy, 30 de abril, recordamos a Tomás, rendimos homenaje a su valentía, a esa intrepidez que siempre le caracterizó. Decíamos, imprudente Tomás, no, osado, audaz, caminante Tomás. Aquí estamos, comandante caminante, con usted siempre, guiando esta revolución que es de todos. Y mañana, 1 de mayo, todos los nicaragüenses trabajamos de una u otra forma, así es que a todos nuestro abrazo fraternal. El trabajo es nuestro digno laurel. Somos un pueblo trabajador, somos un pueblo bendecido con laboriosidad y bendecido con buenos sentimientos. Por eso sabemos que Dios guía nuestros caminos y que vamos ahí, en ese camino cristiano, solidario y de no solo bueno, de gran corazón, porque estamos llenos de amor. Aquí no tiene cabida ni el odio, ni el irrespeto, ni las mentiras, ni las calumnias, ni las difamaciones. No hay peste peor que el odio. El odio
desbarata aún a las personas que lo padecen, porque es una enfermedad, es una peste, es una plaga. No hay peste peor que el odio, por eso decimos, cuidemos nuestros corazones, mantengamos sano el corazón y siempre invocando a Dios para que fortalezca esos buenos sentimientos y sobre todo el amor a Él, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el amor al prójimo, porque somos hermanos, somos familia y vamos adelante. Gracias, compañeros. Gracias. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Nos cobije con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Combatiendo la pobreza con el trabajo y la paz. Brilla el sol, brilla su gente, somos cultura de paz. Somos cultura de paz.